Amado, hemos sentido del Señor de instruir a la iglesia en dos temas que son importantes. El primero lo vamos a desarrollar este día, y el próximo domingo, si el Señor lo permite, va a ser el otro tema. El tema que vamos a predicar esta tarde con la ayuda del Señor, prepárese, se llama el infierno. ¿Sobre qué vamos a predicar hoy? Y como les dije, la otra semana vamos a predicar del otro lugar. ¿Cómo se llama el otro lugar? Ok, entonces comencemos con el infierno. Mateo 5, 27 al 30. Dice la Biblia, Mateo 5, Evangelio de Mateo, 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice el Señor, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice el Señor? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué haces? Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso dice la Biblia. Oremos. Buen Dios y Padre bueno, sabemos que es necesario, mi Señor, mostrar a la iglesia la horrorosa condenación de los perdidos. Y esa condenación significa tormento eterno en el infierno. Y Dios del cielo, pedimos en el nombre de Jesús que esta enseñanza angustie nuestro corazón y nos demandemos cumplir el compromiso de evangelizar a todos esos que, por no estar en la verdad, están sentenciados por tu palabra al infierno eterno, si nosotros no les hablamos de la salvación gloriosa que solamente nuestro amado Señor y Salvador nos puede traer, nuestro amado Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que esta instrucción, lejos de atemorizarnos, mi Señor, nos anime, nos fortalezca para anunciar con más vigor y responsabilidad el santo evangelio de Jesucristo y así, Señor, rescatar de la condenación las almas que de otra manera no tienen otro destino más que el infierno eterno. Y eso sea, mi Dios, el testimonio que te dé a ti, gloria, exaltación y alabanza en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Bien, amados, es necesario hablar de este tema, hermanos, porque fíjense que la Biblia lo menciona insistentemente. El infierno no puede ser desconocido para la iglesia de Cristo en cuanto a lo que nuestro amado Salvador enseñó. Hay varios términos que se refieren al infierno en la Biblia: Seol, Hades, el Gehenna y el infierno como tal. Son prácticamente sinónimos. Así como cielo y paraíso son sinónimos, así la Biblia usa varios términos para referirse a ese lugar de condenación. En el Salmo 9, 17, dice la Biblia: los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. Ok. El Seol, según la explicación del diccionario, es el lugar de los muertos. Hermanos, es una realidad, le guste a la gente o no, que después de la muerte sigue la vida, ya sea en el cielo o en el infierno. Y amados hermanos, hay una resistencia en la mente y en el corazón de la humanidad
a aceptar la condenación y el sufrimiento eterno en el infierno. Nadie quiere creer que esto es tan real que prefieren muchas veces ignorarla. El lugar de los muertos, Seol, es una palabra hebrea y está citada acá, hermanos, por David, cuando se explica que el Seol es el lugar donde cuando la gente muere, sus almas van a permanecer. Ok. El Seol, amados hermanos, en este entendido, es un lugar, como son los muertos. Entonces, hay dos espacios en el Seol. Uno es el Hades, que es el lugar de condenación, y el otro es el seno de Abraham, donde moran las almas de los justos. Hablo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero, hermano, el Hades es equivalente al infierno. Es un lugar de sufrimiento. Dice que el Señor Jesús lo menciona en Lucas 16. Busquémosla más. Lucas 16, 23. Y se refiere el Señor a eso en estos términos. Es la enseñanza de Rico y Lázaro. Y en el Hades alzó sus ojos, estando como en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, el rico había ido al Hades, al lugar de tormento, y el Lázaro al seno de Abraham, que es el único lugar donde se menciona así en la Biblia. Pero, amados, el Hades aquí es el lugar de condenación, es un lugar de sufrimiento, es un lugar de tormento. Ahora, en todo el Nuevo Testamento, la palabra griega original que se ocupa para referirse al infierno es Gehenna. Gehenna, que lo ocupa nuestro amado Salvador muchas veces, y una de las aplicaciones está en Mateo 23, 33, léalo. Mateo 23, 33. Hablando de la condenación de los fariseos, el Señor Jesús dice así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, estaba hablando el Señor ahí a los religiosos fariseos que se oponían a la verdad del Evangelio que el Señor había venido a anunciar. Realmente, amados hermanos, el infierno es un tema que yo sé no es agradable. ¿O es agradable? No. Pero no por eso no vamos a dejar de comentarlo aquí en la iglesia. Tenemos que hablar del infierno, y espero en el Señor que ese no sea el destino eterno para ninguna de las almas que están oyendo hoy este mensaje. Pero muchos predicadores no incluyen el tema del infierno entre sus temas de predicación, porque la gente se llena de temores, se llena de dudas y aún se llena de pánico, pensando que por si acaso existe la posibilidad de que lleguemos al infierno. Nadie quiere saber que eternamente le va a tocar sufrir la condenación. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que esa responsabilidad. Y saben, hablar de estos temas significa una gran batalla espiritual aquí en el púlpito. Porque ¿quién es el más interesado que no se dé a conocer la realidad del infierno? Satanás. Es decir, él prefiere decirle a los condenados: no, estás listo para irte al cielo, y con esa mentira se los lleva al infierno. Y en el infierno descubre el condenado que el infierno es real. El infierno es un lugar de tormento, y que el infierno estaba claramente revelado en las Escrituras. ¿Sabe? Quien más enseñó acerca del infierno fue nuestro amado Salvador Jesucristo. Él fue el que nos dio la clase completa de lo que es este lugar de tormento. Busque en Marcos 9, 48. Digo el Señor que el infierno es el lugar donde el gusano de ellos no muere
y el fuego nunca se apaga. Así dice en su Biblia. Mire, esto vale la pena explicarlo. Fíjese bien, ¿por qué se condena a la gente? Pues porque no aceptó la salvación que Cristo vino a darnos. Y amados, lo dice claramente el Señor, que ese es un lugar donde el fuego nunca se apaga. Significa que es un lugar de fuego eterno. Eterno quiere decir que comenzó hoy y de aquí a 1000 años va a seguir ahí la persona condenada, sufriendo y atormentada. Yo sé, hermanos, que esto es bien duro de asimilar, sobre todo si uno tiene dudas acerca del destino eterno de alguna persona que ya murió y amamos. Pero hermanos, no podemos esconder las palabras del Señor. Y fíjese cómo es de grave la situación de las personas en el infierno, porque dice que es el lugar donde el gusano de ellos no muere. Fíjese que 3 veces esta porción dice el gusano de ellos no muere. El versículo 44, donde el gusano de ellos no muere. ¿Qué significa el gusano de ellos no muere? ¿Verdad que vale la pena explicar eso? Mire, la verdad es que el peor pecado que cualquier ser humano comete es rechazar la salvación que Cristo nos vino a dar. No es el homicidio, no es el robo, no es el pecado sexual. El peor pecado es, la peor maldad es rechazar la salvación que Cristo nos vino a dar. Y amados hermanos, eso Dios lo reconoce como una maldad. Y esa maldad, ese rechazo que hace el condenado a la salvación que Cristo da, el Señor lo ejemplifica así como un gusano. Porque esa maldad de haber rechazado a Cristo no desaparece con la muerte. Esa maldad es la que se va al infierno para ser castigada eternamente. El infierno no es un lugar de purificación, como el religioso inventa el purgatorio para decir que el purgatorio con el fuego se va a purificar. Eso no es cierto, amado hermano. El infierno es un lugar donde la maldad se castiga. Por eso se dice que es un lugar de castigo eterno. Y el Señor lo ilustra de esa manera. El gusano no muere. El pecador, el malvado, empieza su condenación, empieza su sufrimiento y va a estar Dios castigando con su ira la gran maldad de haber rechazado a Cristo. Por eso es que nosotros, amados, tenemos que anunciar el Evangelio. No podemos callar el Evangelio, porque la gente que rechaza el Evangelio marca su sentencia definitiva. Pero hay gente que sí recibe el Evangelio con agrado y lo quiere vivir. Por eso, amado hermano, la responsabilidad de anunciar el Evangelio solamente la puede tener la iglesia de Cristo. Y parte de las enseñanzas del Evangelio es decir, existe el infierno, el lugar de tormento, el lugar de condenación. Y amado hermano, eso no lo podemos ignorar. Es tan pavoroso el infierno, es tan horrible que nuestro amado Salvador dice, mire, mejor córtate la mano y échala de ti. Oiga, ¿quién voluntariamente va a cortarse la mano? ¿Lo harías? ¿Quién voluntariamente se va a sacar un ojo? ¿Lo haría? ¿Quién voluntariamente se va a cortar un pie? Pero el Señor Jesús dijo, mejor te es cortarte la mano, sacarte el ojo o cortarte el pie que entrar en el infierno. Porque oiga bien, el que entra en el infierno jamás vuelve a salir de él. Es un lugar de morada eterna. Es igual, el que entra en el cielo jamás va a salir del cielo. Pero oigan bien, amados hermanos, esto es algo que a nosotros nos debía de dar instrucción espiritual para ya no ser tan insensibles ante las reales enseñanzas que nuestro amado Salvador nos dejó. Y uno dice, fíjese bien, ¿por qué si Cristo nos dio
claras y abundantes señales acerca del infierno, ¿por qué entonces nosotros como iglesia callamos el infierno si es precisamente de ese lugar del infierno es que Cristo nos vino a salvar? O sea, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se condene, no se vaya al infierno. Cristo es la solución para el infierno, hermanos. La iglesia ya no se emociona por eso, pero Cristo es el único que nos va a hacer escapar de esa condenación horrorosa que Él mismo vino a explicar de qué se trataba. Entonces, amados, se da cuenta la grave responsabilidad que tenemos como iglesia de Cristo de anunciar el Evangelio. Santiago dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. O sea, si usted no anuncia el Evangelio de Cristo, está cometiendo un pecado. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Entonces, amados, ese pecado, ¿quién lo confiesa? Nadie. Mire, yo no he matado, yo no he robado, yo no tengo pecado sexual, pero siendo cristiano no anuncio el Evangelio. Estoy pecando. Estoy pecando. Pablo decía con toda autoridad, ay de mí si no predico el Evangelio, porque el que tiene vida espiritual anuncia el Evangelio, habla de Cristo, lo comparte y también advierte acerca del infierno. ¿Sí? ¿Cómo explica la Biblia el infierno, amado? Mire, tenemos que ser bien claros. En Mateo 5:30, lo que acabamos de leer, mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El infierno, amados, es un lugar. Es un lugar. Algunos dicen que el infierno está ubicado allá en el centro de la tierra, en las cavernas de la tierra. Eso, amados, podría tener un respaldo bíblico, pero no lo vamos a explicar ahorita. Pero es un lugar. No es una condición, porque algunos en aras de rebajar la gravedad del sufrimiento en el infierno, dicen, no, si es un lugar pues diferente al cielo, pero no es de tormento. ¿Y qué dijo el Señor? Que es un lugar de tormento. Por lo tanto, amados, no intentemos rebajar la gravedad que tiene ese lugar donde los condenados van a ir a morar eternamente. Lo dijo el Señor, es un lugar de tormento. Lucas 16:23. Dice la Biblia, y en el Hades alzó sus ojos, estando como en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mire, ¿de qué magnitud irán a ser los tormentos en el infierno? Realmente los que lo saben son los que ya están en el infierno. Pero, amados hermanos, si el Señor Jesús dijo que es un tormento, ¿será ese tormento equivalente a un dolor de cabeza? ¿Será equivalente al tormento que muchos tienen cuando no tienen dinero? No, hermano, este tormento es un tormento que no se puede describir. La intensidad de angustia, de desesperación y dolor que tiene para el alma del condenado. Ninguna condenación es liviana para nadie. Aún las condenas terrenales que lo meten preso 5 o 10 años no son nada livianas. Mucha gente ahí muere o le cambias el alma por la dureza del sufrimiento en ese lugar. Pero el infierno es fuego eterno, amado hermano. Y fuego no es una condición liviana. Algunos dicen, mire, yo he oído a alguien que me refuta el infierno. Bueno, mira, si uno pone, se cocina en fuego la mano se muere. Sí, hermano, pero Dios no, como Dios no juega con sus promesas, si Él va a dar un cuerpo para que resista los sufrimientos del infierno, entonces ese cuerpo va a poder sufrir. Porque Dios así lo va a preparar
para que sufra en el fuego eterno. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Qué les dijo? Apartaos de mí. ¿Cómo les dice a los condenados? Malditos. ¿Cómo les dijo? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire, el Señor a los diablos, a los demonios, no les concedió oportunidad de arrepentimiento. A los pecadores humanos creados por Él, sí nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Pero los demonios saben bien que su sentencia eterna es morar en el fuego eterno. Entonces, hermanos, y el que se vaya al infierno va a estar cocinándose en el infierno eternamente, no solo con las otras personas que no quisieron recibir la salvación en Cristo, sino con los demonios. Para ellos era el lugar original, pero ya cuando vino el pecado al mundo por la desobediencia de Adán y Eva, entonces Dios designó que ese lugar también iba a ser para los que no le obedecieran. Pregunta: ¿quiénes son aquí obedientes a Dios? Y el que no es obediente a Dios, ¿qué pasa, hijo? Como que fuera cualquier cosa, ¿verdad? Miren, hermanos, el infierno es un lugar de castigo, es un castigo eterno. Ahora, eso es lo que explica la Biblia acerca del infierno. Ahora, yo quiero hablarles acerca de lo que el mundo dice acerca del infierno. Porque, hermano, la gente en el mundo dice: el infierno y el cielo son aquí se paga todo. No, hombre, no hay cielo y no hay infierno. Nadie se muere sin pagar las cuentas. ¿Han oído ese cuentito? Llamados, todo se paga aquí, así es que no hay problema. Ya cuando uno se muere, ya todo desaparece. Eso es mentira, hermanos. Esos son inventos, a unos de origen filosófico. Pero la Biblia dice que el infierno y el cielo son reales. Por tanto, amados, nadie puede con un borrador borrar el infierno. Porque el infierno, les digo una cosa, ya está activo, ya está encendido. Tiene siglos de estar encendido. Y tiene también siglos de estar habitado. Millones de almas están ahí ahorita. Y entonces, amados, ¿por qué la gente quiere rechazar la idea del infierno, sabiendo que la Biblia con toda abundancia de detalles dice: existe, es real, es fuego eterno, es castigo eterno? ¿Cuál palabra tiene más valor? ¿Lo que los hombres inventan para negar el infierno, o la Biblia, que nos dice claramente ese es un lugar de condenación? Ahora, otro cuentito. Mire, este cuentito es bien fácil de asimilar. Y dice la gente: ¿cómo un Dios de amor, un Dios tan bueno, un Dios tan santo, un Dios tan perfecto, va a crear un lugar así de horrible para nosotros? No, hombre, ¿cómo puede ser? Mire, ¿sabe quiénes creen eso? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, dicen: no hay infierno. ¿Cómo vas a creer? Es casi una afrenta a Dios decir que no hay que hay infierno y que ahí se van a ir los condenados. No puede ser. Porque lo digan ellos, hermanos, no quiere decir que el infierno desaparece. El infierno, amados, es un lugar que está destinado para todos los que no aceptaron la salvación en Cristo. Algunos, ¿sabes qué dicen? No, mire, al final solo los que son malos, solo esos se van a condenar. Y yo no estoy en esa categoría de los malos. Ya que ninguno de aquí está en la categoría de los malos. Entonces, y por eso la gente dice: como yo no soy un asesino en serie, yo no soy un violador de esos que, yo no soy un ladrón que le puso una bomba al banco y mató un montón de gente para robarme el dinero. Yo no soy de esos. Esos son los que se condenan. Pero yo,
Que eso, mire, si yo vivo la vida como toda la gente, tranquilo, no le hago mal a nadie. Es más, cuando le puedo dar una cora a alguien se la doy. Entonces, y creen que eso los va a librar del infierno. Amados, si Cristo no los salva, la gente está condenada. ¿Qué dije? Ok, y estar condenada es ir ¿a dónde? Al infierno, para que vayamos entendiendo. Ahora, hoy están de moda los pensamientos filosóficos. Esos grandes cabezones que se inventan corrientes de pensamiento profunda, elevada. Que, mire, esos filósofos tienen una característica. Dicen un montón de palabras, pero no dicen nada. No dicen nada, solo son palabrerío. Y esos palabreros se han inventado que el infierno no existe. ¿Sabe por qué? Porque yo me topé con un filósofo hace poco y me dice, probame que hay infierno, pues, probámelo científicamente. Necio, necio. La prueba está aquí en la escritura y esa es suficiente. Yo no tengo necesidad de demostrar la existencia del infierno. Más bien el filósofo es el que está obligado a demostrarme que el infierno no existe. ¿Y lo va a poder hacer? No. Es como los locos que dicen Dios no existe. Probame su existencia. ¿Lo has visto? Yo sí lo he visto. ¿Y ustedes? También. Si nosotros realmente los redimidos tenemos una total y completa convicción de haber visto a Dios, ¿o no? Ahora, otros que ya tienen otro pensamiento en el mundo dicen, no hombre, mira, si el infierno no es tan mal, ahí van a estar todos los cheros, los amigos de pachanga, y no creo que la iremos a pasar tan mal. Entonces no hay mayor razón para abandonar el pecado. Si de todos modos, si me voy al infierno, sí, tal vez no voy a estar en aquellos lugares preciosos que dicen, pero ahí va a haber de toda diversión. ¿Cómo no? Diversión en tormento no divierte, amados hermanos. Pero el mundo así dice. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes creen en el infierno o no creen en el infierno porque es muy feo? ¿No creen en el infierno? ¿O creen en el infierno? Entonces, amados, porque mire, que cree en el infierno, o sea, también tiene entendimiento espiritual para saber que la única forma de escapar del infierno es la gracia de Dios que nos da por la fe, salvación y vida eterna. No hay otra manera, ¿sí? Ahora, hermanos, ¿cómo debe de actuar la iglesia ante las enseñanzas de Jesús acerca del infierno? Porque nosotros sí no lo ignoramos, hermanos. Nosotros sabemos bien que el infierno es un lugar real, es un lugar de condenación. El Señor Jesús en Mateo 28:20 dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar acerca del infierno? Nuestro amado Salvador enseñó abundantes pasajes acerca del infierno. Y a nosotros nos toca decir al pecador, pecador, existe el infierno, existe el fuego eterno, existe la condenación. Mire, solo con decirle eso a un pecador, le va a decir, no, ustedes creen en esas cosas, yo no creo. Vale. Pero ya le dijo, menciónale el infierno. El pecador se va a quedar con aquello, el que no es redimido va a decir, ¿y si es cierto? Porque mire, aquí depende también de cuánto le impacte el Espíritu Santo a su alma. Él diga, wow. Después al día siguiente va a decir, mire, explíqueme, ¿qué me quiso decir con eso del infierno? ¿Quiere decir que debemos ir al infierno? Si listo está para irse, se le dice al pecador. ¿Yo por qué? Si yo soy bueno. Porque usted no ha recibido la salvación en Cristo. ¿Y qué tiene que ver Jesús con el infierno? ¿Quién está en capacidad de explicar eso? Todos deberíamos estar bien capacitados para explicar el infierno y Jesucristo. Y ustedes dicen, mira, no quiere ir al infierno, la única manera de escapar del infierno es creyendo en Jesucristo.
y deje que Dios haga la obra, que lo convenza de pecado. Pero amado, usted no cae el evangelio jamás. ¿Qué dije? Usted no cae el evangelio jamás, porque el evangelio es el recurso que Dios nos ha dado a la iglesia para advertir acerca de el terrorífico infierno y también para anunciar la bendición del cielo, del cual vamos a hablar la otra semana. Miren, anunciar el evangelio a los perdidos es responsabilidad de la iglesia, y hermanos, no vamos a descansar hasta que esta iglesia realmente se levante y esté dispuesta a anunciar el evangelio a todo el mundo como se nos ha sido encomendado. Bueno, voy a hacer una pregunta, a lo mejor lo están haciendo y yo no me he dado cuenta. ¿Quiénes están anunciando el evangelio con responsabilidad? Entonces estamos pecando. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4. Mire, esto es bien lindo. Timoteo sabía que Pablo estaba a punto de ser ejecutado, o sea, Pablo estaba a punto de morir, hija. Y Pablo, ¿cuál fue la gran comisión que dio antes de morir? Predica la palabra. Capítulo 4 es, predica la palabra. Y le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le encarece? Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amado hermano, eso es lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo. Y amado hermano, es lo que la iglesia de Cristo necesita obligatoriamente que hacer hoy. Y ahí, hermano, en esa insistencia de anunciar el evangelio se predica con pasión, desesperada, amado. Mire, el infierno, la condenación en el infierno, la gente ni siquiera la sospecha. Hoy en la mañana ilustraba eso de esta manera. Ustedes conocen las cataratas, esas cataratas enormes. Son grandes descargas de agua. Pero arriba, antes de que esas aguas caigan, el agua es bien tranquila. La fuerza de la corriente es grande, pero es bien calmada. Cuando ya la gente está bien cerca de la caída, entonces se da cuenta de que está en peligro de irse. Pero ya quiere nadar para escapar de esa caída y ya no puede. ¿Por qué? Porque es demasiado fuerte la correntada que lleva a la destrucción. Así es la fuerza del pecado que lleva al infierno eterno. La gente está bien feliz en su pecado y no se da cuenta que cada día está más cerca de su propia condenación. Y no quieren dejar el pecado, no quieren oír el evangelio, no quieren entender que Cristo es el Salvador. Y uno tiene que decirles, hay infierno, hay adelante, emergencia, hay condenación, adelante. Amado, uno así salva a aquel que está a punto de perder su alma para siempre. Y ahí no hay dinero que lo va a hacer escapar de esa condenación. Ahí no hay salud, no hay belleza, no hay inteligencia. Lo único que los va a salvar es la fe en la obra redentora de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y la gente no cree que eso la va a salvar. Por eso es que esa maldad de resistir el amor de Cristo, el perdón de Cristo, eso es lo que el Padre va a castigar eternamente en el infierno. Porque, amados, es un gravísimo pecado y merece la condenación. Ahora, la iglesia también tiene que orar ardientemente. ¿Sabe lo que es orar ardientemente? Mire, la oración ardiente, la oración espiritual, es una oración en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo. Y porque, hermano, no hay otra manera. O sea, aquella oración que usted tal vez tiene a su madre. Cuando una madrecita está en cama con cáncer terminal, toda la familia se reúne a llorar. Ay, llevémosla al mejor hospital. Ay, démosle el mejor tratamiento. Démosle amor, pidámosle perdón y todo.
peor que el cáncer que tiene es la condenación que le espera si no la salva Cristo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, así como la gente se desespera por prolongarle a través de los médicos un par de días de vida al ser amado, así tenemos que clamar por los seres amados, aquellos que sabemos que están listos para irse al infierno, y nosotros realmente, bueno, decimos, ahí sí no podemos hacer nada. Claro que sí, tenemos que orar, pero ardientemente. ¿Quiénes tienen parientes amados que están condenados ahorita? Levanten la mano. ¿Y qué hacemos por ellos? Pero oramos así, mira, oramos así. Señor, acuérdate de mi hermana que es impía, Señor. Pero si es tu voluntad que se salve. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién va a pedir por la salvación de esa persona tan amada? ¿Ardientemente en el espíritu? O así, solamente intelectualmente, ay, me acordé de que aquella se vaya al infierno si se muere, ¿verdad? Como que fuera una cosa tan liviana. Mire, hermano, muchas veces creemos que lo más grave es la enfermedad terminal. Y lo más grave no es la enfermedad terminal. Lo más grave no es la muerte. Lo más grave es la condenación con la que la gente va a sufrir eternamente, porque nadie insistió en orar ardientemente por la salvación de su alma. Yo creo firmemente que si uno ora ardientemente por el perdido, Dios va a tener una respuesta. O sea, Dios es el que, porque el milagro de la salvación es de Dios, pero nosotros tenemos que pedirlo. ¿O quién sana al enfermo de cáncer terminal? Los médicos ya no pueden. ¿Quién lo sana? Solo Dios. Entonces yo le pido al Señor: ten misericordia, que mi madre no se vaya al infierno. Ten misericordia, que mis hermanos, mis hermanas no se vayan al infierno. Pero hay que clamar, y hay que clamar porque es algo grave lo que le pasa a aquel que no tiene a Cristo. ¿Lo entienden, amados hermanos? Ok. Orar ardientemente por los pecadores impíos, sabiendo claramente que el infierno está a las puertas si no se arrepienten verdaderamente de sus pecados. El arrepentimiento viene de Dios. Juan el Bautista en Mateo 3 habló así. En aquellos días, 3:1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué dijo Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el primer mensaje, amado. El mensaje del evangelio procura que el pecador llegue al arrepentimiento, pero hay que demandárselo. Hay que pedirle a Dios: Padre, conceda el arrepentimiento a mi abuelita, a mi madre, que no quieren entender la verdad de su palabra. Eso es misericordia de Dios. Ahora, el único recurso divino para salvar al pecador de la condenación eterna en el infierno es el evangelio de Cristo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, si el evangelio es el poder de Dios para salvación, solo por el evangelio vamos a escapar de la condenación en el infierno. Mire Mateo 7:13, ya vamos terminando. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice después? Muchos son los que entran por ella. O sea, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva al infierno. Y dice la Biblia, eso el Señor lo dijo, muchos son los que entran por ese camino. Entonces, lo contrario es la puerta angosta, y dice después que pocos son los que la hallan. Amado hermano, Jesús muestra el destino del camino ancho. Y dice también que muchos van por ese camino.
Hermanos, no podemos ignorar la pavorosa realidad de la condenación. Nosotros no. Nosotros tenemos que entenderla y ver lo grave que es la condenación. Porque, hermanos, si no entendemos lo grave que es la condenación en el infierno, nunca vamos a abrir la boca para llevar el mensaje de salvación a aquel que de otra manera se condena, ¿o no? Entonces, la poderosa red del Evangelio se tira a ese mundo de condenación. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a sus discípulos: vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres? Ustedes van a tirar la red ahí donde están los pecadores, los condenados. Y usted tira la red con la esperanza de que el poder del Evangelio los toque para salvación. Y mire, si usted evangeliza, si usted habla de Cristo, tira la red del Evangelio, el Señor va a añadir cada día a la iglesia los que van a ser salvos. Así como ocurrió en el día de Pentecostés. ¿Se acuerda que Pedro, con su mensaje evangelístico, tiró una gran red? Creo que ni Pedro sabía el tamaño de la pesca que él iba a tener ese día. Pero la Biblia dice que 3,000 personas se añadieron a la iglesia ese día. ¿Quiere una red así? Una red así, que imagínense que tirar la red, porque a veces uno cree, a veces nosotros tiramos esas redecitas de juguete, como que son redecillas de cabeza. Eso no agarran nada, hermano. Para agarrar bastantes peces hay que tirar donde el mar es hondo. Pero ahí está la abundancia de peces. Y amados, pero para llegar a esas profundidades hay que alejarse de la tierra y llegar, buscarlos. Y amados, ahí lanzar la red. Y el Señor, cuando usted tira el Evangelio, está salvando de la condenación en el infierno a muchos que de otra manera, si mueren, se van derechito ¿a dónde? Al infierno. Ok. Pregunta, amado hermano. Póngase de pie el que entendió este mensaje. Y quede sentado el que no lo entendió. Me interesa saber eso. ¿De verdad lo han entendido? ¿Quiénes lo han creído? ¿Quiénes van a reaccionar, como dice la Biblia, anunciando el Evangelio a aquellos que están condenados? Mire, aquí me dicen mucho, pero es que mi familia es bien católica y eso no quieren nada. Pues sí, amado, el Salvador se llama Jesucristo. Usted, la responsabilidad que tiene es anunciar el Evangelio. Hábleles del infierno. Mire, como es un tema, ay, no me hables de eso, no me hables de eso, no me hables de eso. Pues hermano, ¿por qué no quieren oír el tema del infierno? Porque saben, no están seguros para nada de que van a escapar de él. Y se les dice, hay infierno, pero hay solución para el infierno, que se llama Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Señor y Padre bueno, le doy gracias, bendito Salvador, porque nos explica con bastante claridad la horrorosa realidad del infierno eterno. Dios mío, sabemos que millones y millones ya están sufriendo la condenación eterna porque no aceptaron la salvación que solo por Jesucristo podemos nosotros recibir. Dios mío, le ruego que tenga misericordia primeramente de nosotros como iglesia y que nos dé la oportunidad.